provincia del inicio de la semana. Y en realidad había mucha expectativa, en realidad siempre lo genera a la expectativa el reporte. Me da la impresión de que la gente se concentra para escucharlo, pero quedaron muchas dudas, ¿no? De lo que aconteció. Pero primero vamos con lo que se dijo. Después, en todo caso, planteamos nuestras inquietudes respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Javier Mamí. Sí, Mario, ayer en el Comité de Crisis se brindó este reporte, primero centrado en la actualidad epidemiológica que tiene la provincia, el estatus sanitario que se venía manejando. No ha sumado casos San Luis. Una de las cosas que dejó dudas también durante lo que se brindó en el reporte fue que no se aclaró los 2 casos que sumó Nación el fin de semana. Si bien ayer San Luis restó 2 casos en el reporte nacional porque fueron reclasificados a otras provincias, no se aclaró si fueron del día sábado o si fueron los 2 casos que habían anunciado la semana pasada por parte de la presidenta del Comité de Crisis, que había dicho que 2 personas que tienen domicilio legal en San Luis habían dado positivo en Buenos Aires, pero que están viviendo realmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso tampoco se aclaró ayer, pero dijo que San Luis no ha registrado nuevos casos de coronavirus en estos últimos días, durante el fin de semana, porque recordemos que el último reporte había sido el día viernes. Sí dijeron que se han detectado 9 casos sospechosos en las últimas horas, que van a ser analizadas seguramente en el día de hoy, y han procesado 16 muestras de casos sospechosos durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes, y todas dieron negativo. Además, se terminaron de realizar 80 PCR a contactos estrechos de los últimos casos positivos registrados entre San Luis y Villa Mercedes, que también dieron negativo a coronavirus. Recordemos que el Comité de Crisis, las autoridades sanitarias de la provincia, habían realizado anillos sanitarios, círculos epidemiológicos, para poder detectar a partir de los casos positivos todos los contactos estrechos y quienes habían tenido justamente relación con estas personas. Se vino trabajando y el fin de semana se terminó uno de estos anillos sanitarios, se terminó de concretar y permite, por ejemplo, que el transporte Don Alfredo, la empresa, vuelva a funcionar normalmente luego del brote que tuvo hace ya poco más de 2 semanas y media, cuando un transportista que había llegado a Buenos Aires llegó con COVID positivo. De esta manera lo explicaba la presidenta del Comité de Crisis, María José Sangla, sobre los anillos sanitarios y cómo han funcionado y qué queda por delante, sobre todo aquí en el Hospital San Luis. Nosotros hasta el día viernes teníamos 3 anillos sanitarios o epidemiológicos planteados de acuerdo a los casos positivos que tuvimos. Uno era Don Alfredo, otro es Hospital San Luis y otro es Villa Mercedes en el caso de un transportista. En el caso de Don Alfredo se terminaron los últimos hisopados para realizar las altas de todos los contactos estrechos. Todos están dados de alta, de manera que la planta a partir de hoy comienza a trabajar normalmente, y lo que queda pendiente es los casos positivos que están en periodo de alta en estos momentos. Con respecto a Hospital San Luis, el anillo sanitario está cerrado, está definido. Hemos realizado ya la primera tanda de hisopados a todo el personal, lo cual hasta el momento viene dando negativo, a excepción de un solo trabajador que nos dio positivo en su comienzo, que está con muy buena evolución. Y en el caso de Villa Mercedes también concluimos con la primera tanda de estudios de PCR para todos los contactos estrechos que continúan en cuarentena. Tanto Hospital San Luis como la situación de Villa Mercedes continúan en cuarentena y se van a volver a hisopar hacia el 12º día de la misma. Escuchábamos la palabra de la presidenta del Comité de Crisis, María José Sangla, quien se refería a la situación epidemiológica que está viviendo la provincia de San Luis. Luego sí se refirieron, y como decía Mario, había mucha expectativa, muchas personas que estaban preguntando a partir de lo que se había anunciado a nivel nacional el domingo a la mañana, que uno estipulaba que por ahí el gobierno podía llegar a hablar ese mismo domingo o sacando todas las dudas ayer, generaba mucha espera, mucha expectativa el reporte. Finalmente se habló de las medidas que ha tomado la provincia
y lo más importante es que durante estos 15 días, hasta el 16 de agosto, van a quedar suspendidos los reencuentros esenciales, como se les llamó aquí en la provincia. A nivel nacional se les llaman reuniones sociales, y así los nombra en el decreto de necesidad y urgencia el gobierno nacional, y es un aval a las medidas dispuestas por Nación que ha tomado el Comité de Crisis de la provincia. Dijo Rodríguez A., es una medida que nos cuesta tomarla, teniendo en cuenta que esto hace retroceder en algunas de las medidas que se han tomado dentro de la provincia, teniendo en cuenta el estatus sanitario que tiene San Luis, y por eso ayer mostró estos cuadros donde se vislumbraba que San Luis y San Juan hoy por hoy son las provincias que no tienen tantos casos y que no ha tenido un brote muy grande y hacen que mantengan el estatus sanitario. Obviamente que hay un estado de alerta teniendo en cuenta que han aparecido casos positivos en estos últimos días y que hay que trabajar sobre todo hasta que terminen los 14 días de cuarentena de cada uno de los contactos estrechos. La provincia, por decirlo de alguna manera, mantiene la fase 5 de distanciamiento, es decir, teniendo todos los cuidados de uso obligatorio del tapaboca, el distanciamiento de 2 metros y los cuidados en cuanto a la higiene personal, pero van a estar en relación esta fase 5 con las nuevas restricciones que dispusieron las autoridades nacionales. Por un lado, entonces, quedan suspendidos los reencuentros esenciales. ¿Qué son los reencuentros esenciales? Bueno, las reuniones familiares o de amigos que se hacían en algún lugar cerrado o en un domicilio. El lugar cerrado puede ser, por ejemplo, un restaurante o el domicilio particular de una persona. Únicamente se pueden reunir hasta el 16 de agosto el grupo conviviente. No puede ir nadie a visitarte a tu domicilio. Eso es lo que estipula el decreto de necesidad y urgencia que ha dado a conocer el gobierno nacional y del cual ayer únicamente, y por eso también quedó medio confuso, nombraron el inciso 2, artículo 9 del decreto de necesidad y urgencia. Uno tenía que trasladarse hasta este artículo para poder ver de qué se trataba más detalladamente la medida que había tomado la provincia. Y además, otra cosa que no quedó clara y después lo vamos a debatir seguramente en profundidad, San Luis se va a adecuar a que todas las actividades sociales, culturales, religiosas y deportivas se pueden realizar, pero con no más de 10 personas. Por ejemplo, las misas se pueden realizar, pero no más de 10 personas en la iglesia. Los partidos de fútbol se pueden hacer, pero tienen que ser de 5 contra 5, no pueden ser de 6 o de 7 contra 7, como hay algunas de las canchas. Eso lo va a tener que adaptar cada uno de los espacios para poder realizarlo. Lo decidió así el... con los gimnasios, sí. Entonces. ¿Perdón, Mario? ¿Lo mismo ocurre con los gimnasios, entonces? Yo entiendo que sí, pero es una postura personal, que a medida que uno fue escuchando al comité, fui sacando la conclusión de que el gimnasio puede funcionar con no más de 10 personas. Así estaba el protocolo en un momento igual, el primer protocolo que habilitó los gimnasios era no más de 10 personas. Bueno, y ayer, antes que vamos a las dudas que nos ha generado, ¿qué más se sostuvo ayer? Creo que el comité envió a Jefatura de Gabinete todos los protocolos y en caso de aprobarlos esas actividades podrán volver a superar las limitaciones de personas que se han estipulado en estas últimas horas. Este envío a Jefatura de Gabinete tiene que ver con que todas las habilitaciones que había dado Nación hasta antes de esta disposición fueron dadas de baja. O sea, todo lo que había autorizado Nación ya no sirve más, hay que enviar de nuevo todos los protocolos y en base a eso se va a evaluar qué se habilita y qué no, teniendo en cuenta también el estatus sanitario. Ayer dijeron, la jefa de gabinete de ministros, Natalia Zavala Yacur, dijo que esta medida iba a ser por unas horas nada más, hasta que Jefatura de Gabinete aprobara los protocolos que se han enviado y ahí se pudiera volver a superar la limitación de personas. ¿Qué es la limitación de personas? Por ejemplo, esto que decía recién, una cancha de 7 contra 7 o un partido de vóley que tiene 6 contra 6, ya son más de 10 personas en un mismo espacio, pero eso ya estaba habilitado aquí en la provincia de San Luis. Pero es muy interesante también escuchar lo que dijo
el gobernador Alberto Rodríguez al respecto, quien dijo no podemos ser indiferentes a la nación y el país necesita una sola dirección. Escuchamos al gobernador. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en la nación. Tampoco nos podemos mostrar como distintos cuando el país necesita que haya una sola vocación y una sola dirección, y la resolución del presidente, nosotros estamos de acuerdo y la vamos a apoyar, aunque en San Luis signifique tal vez un pasito cortito, chiquitito, para atrás en algo. En cuanto a las reuniones sociales o encuentros esenciales, sí, acatamos, estamos de acuerdo, somos solidarios, no nos mostramos distintos, sino que vamos a hacer lo que la nación en todo el país están haciendo, prohibir estos eventos, que van a ser al final 2 fines de semana. Fin de semana que viene, el otro, y ya estamos a 16 de agosto, donde seguramente vamos a poder volver a estos encuentros esenciales. Es una medida que nos cuesta tomarla, es como fácil decir, bueno, seamos distintos, nuestro estatus sanitario, hasta que no tengamos los 14 días, se cumplan los 14 días de cuarentena del Hospital San Luis, de los pacientes del Hospital San Luis y los pacientes del Hospital Villa Mercedes, está en cierta manera en peligro. Pasados estos días saldríamos del peligro y volveríamos al estatus sanitario que abrazábamos antes, sin riesgo, sin peligro. Por ahora estamos, llamémosle, sensibilizados. La palabra del gobernador Alberto Rodríguez Sá al respecto de esta disposición que ha tomado la provincia con relación al DNU nacional, el 641, que establece esta prohibición de las reuniones familiares, de amigos, lo que aquí se llama reencuentros esenciales, y que los eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos no pueden superar la cantidad de 10 personas. Pero, como decíamos, esto generó muchas dudas y dejó... Ahora vamos a las dudas, Javier. Sí, Mario. Más dudas que certezas a partir de todo lo que relaciona justamente el artículo 9 en sus demás puntos. Bueno, vamos a la pausa y retornamos precisamente con el tema de los cuestionamientos que hay al decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional. Hay provincias que no lo van a adoptar, por ejemplo, Corrientes dijo que no lo va a adoptar. La postura política que exhibe San Luis respecto a este tema, es cierto que también el decreto de necesidad y urgencia debe aplicarse, y las dudas que se generan en el ámbito local acerca de las disposiciones que rigen en principio hasta el próximo día 16 y que podrían atemperarse, digamos, si la nación aprueba los protocolos que la provincia dijo que les remitirá. Bueno, vamos a la pausa y ya nomás retornamos. INTA San Luis y EDESA. Del sector este a 9 kilómetros por hora, el cielo algo nublado, la visibilidad normal en la ciudad. Para este martes se espera una máxima de 30 grados. Bueno, vamos al tema que estábamos anticipando. El anuncio anoche del comité de crisis no satisface muchas de las inquietudes. Incluso si uno hace una recorrida por las redes sociales, por ejemplo, siguiendo tus propios posteos, Javier, vas a ver la cantidad de preguntas que formulan comerciantes, personas que han hecho reservas hoteleras para pasar el fin de semana en los lugares que están habilitados para la actividad turística, lo que puede ocurrir con las reuniones familiares, si se puede asistir a los cafés, etcétera. ¿Cuál es el panorama que ven vos y Verónica respecto de esta cuestión? La verdad que dejó más dudas que certezas el reporte de ayer, e incluso no tocaron ciertos puntos que están estipulados dentro del artículo de este decreto de necesidad y urgencia, que son muy importantes. El tema transporte, por ejemplo, lo que es el artículo 9 de este decreto lo prohíbe para todo el mundo, digamos, por así decirlo, lo habilita nada más que para algunos servicios esenciales, como sucede, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires hasta estos últimos días. Esto ayer no se tocó. El tema del turismo, ¿qué va a pasar con el turismo? Si bien ayer lo nombró, así como la pasada, la jefa de gabinete Natalia Zavala Chacur, no dijeron qué va a pasar con el sector hotelero específicamente. Pero si lees el artículo 9 dice que lo queda prohíbe, prohibida. claro. Entonces queda prohibido.
yo entiendo que se debe interpretar así. No prohíbe el artículo 9 y queda incluido en las prohibiciones. Lo que pasa es que, bueno, ellos no hicieron referencia, no aclararon nada, no dieron ninguna información concreta, lamentablemente en el informe, pero hay que interpretar así. Me parece que van a seguir funcionando los bares, los restaurantes. Y uno entiende que sí, pero ayer cuando... Porque no son reuniones esenciales, no se tomarían como una reunión esencial, me parece a Claro, mí. porque tenés que ir solo. No sé cómo lo estabas haciendo ahora habitualmente. Claro, salvo que te vayas a tomar un café solo, después ya ir 2 personas te puede significar una reunión con un amigo. Y ayer lo que decía un dueño de un bar amigo, me decía, no me sirve de nada abrir por 10 personas nada Claro, más. sí. También, que esa es otra. No se puede mantener no es viable abrir un restaurante, un bar por únicamente 10 personas porque, bueno, no les sirve económicamente. Y además, otra de las dudas que dejo es esto de las actividades culturales que también se nombraron en el reporte, que aquí en San Luis no hay muchas actividades culturales habilitadas, salvo, no sé, los autocines que se hizo, por ejemplo, uno en Villa Mercedes el otro día. Acá en el Centro Cultural La Vía hubo Claro, hubo una actividad una también. actividad, luego se suspendió por mal tiempo, pero un día se realizó el Sí, también teatro, circo, que podías ir en el auto. Exacto. Por eso, son más preguntas las que dejó el reporte que las respuestas que brindó. Y eso, bueno, genera también todo un malestar al respecto de lo que fue este reporte, porque uno esperaba tener las respuestas o la visión de lo que iba a suceder a partir de este decreto de necesidad y urgencia, que ya de por sí hubo que esperar casi 2 días para saber qué iba a pasar en San Luis, y si iban a seguir las restricciones sociales o no. Bueno, y las deficiencias que tiene la comunicación gubernamental, y eso que lo hace unidireccional solamente, impide que se pueda informar con mayor precisión. Entonces es notable que la cantidad de mensajes que se envían al gobierno después de los reportes para que se satisfagan inquietudes que son las que plantea la comunidad en los medios de comunicación no sean respondidos. Recordemos que el artículo 9 del decreto de necesidad y urgencia al que estamos haciendo referencia habla de las actividades prohibidas durante el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y habla entonces, como se ha señalado aquí, de la prohibición de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas. Deben realizarse preferentemente en lugares abiertos o bien respetando estrictamente el protocolo que incluye el distanciamiento estricto de las personas, que no puede ser inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al cumplimiento de estas normas. Por eso no te da la impresión de que acá seguirían las actividades, porque Claro, esto es lo que se estaba pidiendo a todas las actividades que se hacían, por ejemplo, religiosas. El distanciamiento, el uso de barbijos, las medidas sanitizantes, eso ya se estaba aplicando, entonces yo entiendo que eso va a seguir en San Luis. Eso seguirá, pero no más de 10 personas. Que ahora, por ejemplo, una misa se podía hacer ocupando el 50% era, ¿no?, del espacio de la iglesia, que no siempre eran 10 personas, pueden ser más, 25, 30 personas que se juntaban en esos pero dice que si espacios. lo haces con las medidas, yo interpreto así. Para mí, sinceramente, creo que lo único que va a quedar prohibido aquí en San Luis, las reuniones en un domicilio particular de, claro. de personas. Que eso también es contradictorio, porque te podés juntar a jugar al fútbol con tus amigos de 10 personas, pero no podés ir a visitar a tu familia. Eso es algo que llama mucho la atención. Y respecto a esto... Antes que pase al otro tema, sobre esta cuestión, el artículo segundo... Sí. El punto 2, de este artículo dice que quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos, y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Es claro que no se puede ir de visita, por ejemplo. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente
a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. Y este punto específico de cuál es la autoridad interveniente, suponte que yo me vaya a la casa de una hija mía. ¿Cuál es la autoridad interviniente para impedirlo y para hacer una extensión a esta disposición de la normativa del Código Penal? Esta es una de las cuestiones que está siendo fuertemente cuestionada por constitucionalistas. Por ejemplo, Sapsay, el doctor Sapsay, ha publicado en Buenos Aires advertencias en este sentido, al decir que este decreto de necesidad y urgencia mete en el Código Penal, o pretende meter en el Código Penal, una disposición que claramente no corresponde porque no ha habido intervención legislativa, ¿no? Por más que se trate de un decreto de necesidad y urgencia, porque hace una aplicación del Código Penal de la Nación en un tema que no está previsto en el Código Penal. Claro. De manera tal que son situaciones delicadas y que dará lugar también, obviamente, a las denuncias tal vez particulares, como hemos visto en muchísimos casos anteriormente. Sí, es increíble. Y también lo dispuesto en este decreto, que si uno lo lee completo, te marca también que aquellas provincias que tienen un estatus sanitario como la que tiene San Luis, por ejemplo, puede verse exceptuada en cierto punto de cumplir con todas estas actividades prohibidas. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 del decreto que establece este distanciamiento social preventivo y obligatorio, dice que se establecen las prohibiciones de este distanciamiento siempre y cuando no se cumplan una serie de requisitos, como que el sistema de salud, por ejemplo, tiene que tener la capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria, que el aglomerado urbano, este es otro punto, el aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definida por la autoridad sanitaria como transmisión comunitaria del COVID-19. San Luis no tiene transmisión comunitaria. Y que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a 15 días. Estos son los 3 puntos que estipula el artículo 2 de este decreto de necesidad y urgencia, que es el que establece el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Lo establece el decreto, y en el artículo 9 dice específicamente: en los lugares alcanzados por los dispuestos en el artículo 2, es decir, por ejemplo, que no tengan la demanda, todo lo adecuado en el sistema sanitario, o que haya transmisión comunitaria, ahí sí se van a prohibir estas actividades. Acá en San Luis, indudablemente se ha tomado la decisión de seguir y de acatar lo que ha dispuesto Nación, pero no siguiendo esta disposición. Puede que la Jefatura de Gabinete la Jefatura de Gabinete Nacional levante algunas de las actividades y pueda superarse el límite de 10 personas, pero los reencuentros sociales, por ejemplo, o familiares, se van a prohibir durante los 15 días. Eso ya está estipulado así por la provincia. Por eso llama la atención, y ha habido también ciertas críticas al respecto a través de las redes sociales, de por qué la provincia, teniendo un estatus sanitario como el que tiene, prohíbe estas actividades teniendo en cuenta lo que establece el artículo 2 también de este decreto. Y otro tema muy confuso es el del transporte, como ustedes lo estaban mencionando hace rato, ¿no? El transporte interurbano, que queda prohibido. Sí, lo prohíbe, salvo para los servicios esenciales. Lo dice claramente que queda prohibido, pero sí, bueno. Lo tiene como un punto específico, y además muy conciso, porque dice servicio público el punto 5, servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos que son las tareas esenciales. De manera tal que habría que demostrar la tarea esencial para poder acceder, por ejemplo, a un transporte desde la Punta de San Luis o de San Luis a la Punta. Claro. Esto es lo que se deduce de la aplicación del decreto, más no es lo que estaría pasando en la práctica, me da la impresión. Y también prohíbe el turismo, que es una actividad, bueno, que aquí en San Luis se estaba impulsando que se desarrollara. El hecho que se diga por parte del gobernador, bueno, pero son nada más que 2 fines de semana y ya volveremos de nuevo, sí, si bien es cierto, es una cuestión
digamos que te lleva alguna tranquilidad. Sin embargo, no contempla las situaciones de hecho que se puedan estar dando, ¿no es cierto? Que hubieran merecido una explicación mejor, me da la impresión. Totalmente. Pero bueno, por eso también dejó muchísimas dudas. Verónica, y el comedor universitario que ayer cerró. Ayer, por las dudas, el comedor universitario no abrió, no brindó el servicio, porque estaba este decreto y no sabían cómo había que interpretarlo. Eso es lo que dijeron las personas que están allí. Y bueno, ahora nos vamos a poner en contacto para saber si hoy va a brindar su servicio el comedor universitario, que entendemos que no debería ser afectado el servicio. Porque ahí no hay reencuentros o no hay reuniones. Reunión de personas. Claro. Vas, retiras la comida y te vas. No hay ningún tipo de digamos, se respetan absolutamente el distanciamiento, los protocolos. Pero bueno, ayer no abrió el comedor universitario, así que hoy en un ratito les vamos a confirmar qué pasa hoy con el comedor universitario. Bueno, vamos a la pausa de las 8 y ya nomás volvemos, ¿eh? Muchas gracias. En el aire, Radio Universidad, LRJ 407, emisora de la Universidad Nacional de San Luis, Ciudad de San Luis, República Argentina. Hola, disculpa que te moleste. Si sos personal de la Universidad Nacional de San Luis, te comento que la institución habilitó un fondo para la recepción de donaciones voluntarias de dinero. A través de un simple trámite podés indicar el importe a donar, el que será luego descontado por planilla. Tu aporte solidario es para ser utilizado en comedores y otros espacios de asistencia social y voluntariado con destino a los sectores más necesitados en esta emergencia sanitaria. El personal universitario interesado en colaborar puede ingresar a www.unsl.edu.ar solapa campaña de donación. Gracias. De corazón. Para TGN, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y dedicación permanente. Si tenés planeado realizar alguna actividad cerca de nuestros gasoductos o si detectás alguna irregularidad en las instalaciones, llama al 0800-333-2223 las 24 horas los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Llama antes de excavar. 0800-333-2223. Para más información, tgn.com.ar/prevención. En el aire y en internet, LRJ 407.